Buenas tardes, mi nombre es Christopher Barrera Espinosa de Ingeniería Industrial, modalidad flexible, Campus Tequitla. El día de hoy mi presentación es sobre el método RULA en ergonomía. Fundamentos del método. Uno de los factores de riesgo más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de tipo músculo-esquelético es la excesiva carga postural. Si se adoptan posturas inadecuadas de forma continua o repetitiva en el trabajo, se genera una fatiga y a la larga puede ocasionar problemas de salud. Existen diversos métodos que permiten la evaluación del riesgo asociado a la carga postural, diferenciándose por el ámbito de la aplicación, la evaluación de posturas individuales o por conjunto de posturas. Uno de los métodos observacionales para la evaluación de posturas más extendido en la práctica es el método RULA. El método RULA fue desarrollado en 1993 por McTamey y Charlotte en la Universidad de Nottingham Institute for Occupational Ergonomics. Tiene como objetivo de evaluar las exposiciones de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Introducción. El método RULA evalúa las posturas individuales y en conjunto o secuencias de postura. Para ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas entre los que adoptan los trabajadores del puesto. Se selecciona aquellas que a prioridad supongan una mayor carga postural, bien por su duración o por su frecuencia o porque presenta mayor desviación respecto a la postura neutra. Para ello el primer paso consiste en observación de las tareas que desempeña el trabajador. 2. Las mediciones a realizar sobre las posturas adaptadas en el trabajador son fundamentalmente angulares. 3. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulo, electroganiómetros o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. También es posible que emplea la fotografía adaptando la postura estudiada. Se utilizan fotografías, es necesario realizar un número suficiente de fotografías desde diferentes puntos de vista, alzado, perfil, vista y detalle. Es muy importante que en estos casos asegurarse de que el ángulo a medir aparece en la verdadera magnitud de las imágenes, es decir, el plano en el que se encuentra el ángulo a medir es paralelo al plano de la cámara. Por ejemplo, a la figura 1, que es esta. El grupo de miembros en RULA. RULA divide el cuerpo en dos grupos. El grupo A que se incluyen los miembros superiores, que es brazo, antebrazo y muñecas. El grupo B comprende las piernas, el tronco y el cuello. Asignación de puntuación. La clave de la asignación de puntuación a los miembros es la medición de ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo. El método determina para cada miembro la formación de mediciones de ángulo. Posteriormente, los puntos globales de los grupos A y B son modificados en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como la fuerza aplicada durante la realización de las tareas. El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al riesgo que conlleva la relación de las tareas, de formar valores de alta indicidad en un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. El método organiza las puntuaciones finales en un nivel de actuación que orientan al elevador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación propuestos van de nivel 1, que estima la postura que evalúa el resultado aceptable, el nivel 4, que indicará las necesidades urgentes de cambios en la actividad. En las aplicaciones del método principalmente tiene 9 pasos. La número 1. Determina los ciclos del trabajador y observa al trabajador durante varios de estos ciclos. Es decir, que si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se puede realizar evaluaciones a intervalos regulares. La número 2. Seleccionar las posturas que se evaluarán. Si el ciclo es muy largo o existen ciclos, se puede realizar evaluaciones a intervalos. Número 3. Determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el lado derecho. En caso de dudas se analizarán los dos lados. Número 4. Tomar los datos angulares requeridos. Pueden tomar fotografías desde el punto de vista adecuados para realizar mediciones. Para esta tarea podemos emplear Ruler, la herramienta de ergonautas, para medir ángulos sobre las fotografías. Número 5. Determinar las puntuaciones para cada cuerpo. Número 6. Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia de riesgos y establecer un nivel de actuación. Número 7. Si se requiere determinar qué tipo de medidas deben adoptarse, debemos de revisar las puntuaciones diferentes de partes del cuerpo para determinar dónde es necesario aplicar las correcciones. Número 8. Rediseñar el puesto de introducciones, cambio para mejorar la postura si es necesario. Número 9. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura en el método RULA para comprobar la efectividad de mejora. Evaluación del grupo A. La puntuación del grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros de los que componen brazo, antebrazo y muñeca. Así puede ser como
paso previo a la obtención de la puntuación del grupo, y ya que hay que obtener las puntuaciones de cada miembro. La puntuación del antebrazo se obtiene a partir del ángulo de flexión medido en el ángulo formado por el eje del antebrazo y en el eje del brazo. La figura 5 muestra los intervalos de flexión considerados por el método, y aquí está, esta es la imagen, esta. Y aquí en la puntuación del antebrazo se obtiene mediante la tabla, y esa es la tabla. La puntuación así obtenida valora la flexión del antebrazo. Esta puntuación se aumenta en un punto de que si el antebrazo cruza la línea medida del cuerpo o si se realiza una actividad a un lado del cuerpo, figura 6, ambos casos excluyentes, por lo que máximo se aumentará un punto de puntuación inicial del antebrazo. A la tabla 4 muestra los incrementos a aplicar. Aquí está. El incremento sería a un lado del cuerpo y cruza la línea media. Puntuación de la muñeca. La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión-extensión medido desde la posición neutra. La figura 7 muestra la referencia para realizar la medición. Y la puntuación de la muñeca se obtiene mediante la tabla 5. Esta es la figura 7 para realizar la medición, y aquí está la puntuación de la muñeca. La puntuación de la muñeca es en neutra, flexión de menos de 15 grados y flexiones mayores de 15 grados. La puntuación de la muñeca. La puntuación es obtenida de esta forma y valora la flexión de la muñeca. Esta puntuación se aumentará en un punto si existen desviaciones radiales o cubital, figura 8, como en este caso. Ambos casos son excluyentes, por lo que máximo aumentará un punto en la puntuación inicial de la muñeca. Tabla 6 muestra el incremento a aplicar. Aquí está la desviación radial más 1 en la puntuación y desviación cubital más 1. Modificaciones en la puntuación de la muñeca. Una vez obtenida la puntuación de la muñeca, se valora el giro de la misma. Este nuevo valor será independiente y nos añadirá un punto anterior. Si no servirá posteriormente, para obtener la valoración global del grupo A, se trata de valorar el grado de pronación o supinación de la mano, medio o extremo. Si no existe la pronación o supinación, o su grado de este medio, se asignará una puntuación de 1. Si el grado es extremo, la puntuación será 2. Tabla 7 y figura 9. Esta es la figura 9 y esta es la tabla 7. Pronación o supinación 1. Pronación o supinación extrema 2. Evaluación del grupo B. La puntuación del grupo B se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen, cuello, tronco y piernas. Para ello, como paso previo a la obtención de la puntuación del grupo, hay que obtener las puntuaciones de cada miembro. Puntuaciones del cuello. La puntuación del cuello se obtiene a partir de flexión, extensión, medio por el ángulo formado por el eje de la cabeza y eje del tronco. La figura 10 las referencias para realizar la medición, la puntuación del cuello, y se obtiene mediante la tabla 8. Aquí está la figura 10 que muestra nuestra referencia para las mediciones, y aquí está la tabla 8. Flexiones entre 0 y 10 grados, flexiones menores de 10 y mayor o igual que 20 grados, flexiones mayores de 20 grados y extensiones en cualquier grado. Puntuaciones para el cuello. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe una rotación o inclinación lateral de la cabeza. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente. Por la puntuación del cuello puede aumentar hasta 2 puntos. Si no es ninguna de estas circunstancias, la puntuación del cuello no se modificará para la obtención de la puntuación definitiva. Para obtener la puntuación definitiva del cuello puede consultarse en la tabla 9 y la figura 11. Esta sería la figura 11 y esta sería la tabla 9. Cabeza rotada más 1 punto y cabeza inclinada lateral más 1 punto. Puntuación para las piernas. La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre ellas, los apoyos existentes y las posiciones excedente. La puntuación de las piernas se obtiene mediante la tabla 12. Y esta es la figura que muestra las piernas. Y la posición: sentado con piernas y pies bien apoyados. Puntuación 1. De pie con peso simétrico distribuido y espacio para cambiar de posición 1. Los pies no están apoyados o el peso no está simétricamente distribuido 2. La puntuación final. Las puntuaciones globales de los grupos A y B consideran la postura del trabajador. A continuación se valorará el carácter estático o dinámico de la misma y las fuerzas ejercidas durante la adopción. La puntuación de los grupos A y B se incrementa en los puntos si la actividad básicamente estática, la postura se mantiene más de un minuto seguido, o bien es repetitiva o se repite más de 4 veces cada minuto. Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considera una actividad dinámica y las puntuaciones no se modificarán, como la tabla 15. Por otras partes, se incrementan las puntuaciones anteriores en funciones de las fuerzas ejercidas, tabla 16, y muestra un incremento en funciones de carga soportada o fuerzas ejercidas. Esta es la tabla 16.
y aquí nos muestra las cargas ejercidas y la puntuación. Las puntuaciones de los grupos A y B incrementan por las puntuaciones correspondientes ante el tipo de actividad, y las cargas o fuerzas ejercidas pasarán a denominarse puntuaciones C y D respectivamente. Las puntuaciones C y D permitirán la obtención de la puntuación final en el método empleado en la tabla 17. Esta puntuación final global para la tarea oscilará entre el 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el riesgo. Y aquí está la puntuación de C y de D, y como ya lo vimos, si el número es 7, indicará que el riesgo será muy elevado, como en esta parte. Puntuación final. Obtenida la puntuación final de la tabla 18, propone las diferentes niveles de actuación sobre el puesto. Las puntuaciones entre el 1 y 2 indican que el riesgo de la tarea resulta aceptable, y que no son precisos cambiar. Las puntuaciones entre 3 y 4 indica que es necesario un estudio de profundidad del puesto porque pueden requerir cambios. Puntuaciones entre el 5 y 6 indican que los cambios son necesarios, y 7 indica que los cambios son urgentes. Las puntuaciones de cada miembro y grupo, así como las puntuaciones de fuerza y actividad muscular, indican al evaluador los aspectos en los que actuar para mejorar el puesto. Finalmente, la figura 15 resume el proceso de obtención del nivel de la actuación del método Rula. Aquí está actuación y nivel y actuación del método Rula, que 1 a 2, riesgo aceptable; 3 o 4, puede requerirse cambios en la tarea, es conveniente profundizar el estudio; 5 o 6, se requiere de diseño de la tarea; y 7, se requieren cambios urgentes. Y aquí está el esquema de Rula. Y pues esto todo, hasta aquí llegó mi presentación. Muchas gracias.